Mis hermanos, como ustedes vieron en el título del sermón, el enojo del Señor, basado en Deuteronomio capítulo 3, versos 23 al 29. Ya en unos versos anteriores en el capítulo 1, vimos que Dios se enojó con el pueblo por el pecado del pueblo. Pero en esta ocasión estamos encontrando una situación distinta. Dios se enojó con Moisés. Cada año hay un día muy especial para cada uno de nosotros. Cada año todos nosotros tenemos un día que es muy especial. Y me refiero al día de nuestro cumpleaños. El día en que nosotros cumplimos años, independientemente de la forma en la que nos guste celebrarlo, si hay algo que no podemos ignorar, es que todos estamos pensando, hoy estoy cumpliendo años. Esperamos que nuestros seres amados reconozcan nuestro cumpleaños. Y a la luz del pueblo de Dios, en el marco de la iglesia, el cumpleaños se convierte en un día para reconocer la gracia de Dios en nuestros hermanos o que la reconozcan en nosotros. No debe ser un día para que nos sintamos orgullosos, como teniendo un concepto de nosotros mismos más alto del que debemos de tener, sino que es un día en el que el pueblo de Dios debe aprovechar para reconocer la gracia de Dios en los hermanos. Sin embargo, en el mundo, muy pecaminosamente, algunos esperan el cumpleaños para poder inflar su ego. Muchos lo esperan de esa forma. Se aman tanto a sí mismos que en el momento en el que los demás no los aman como ellos creen que deben amarlos, se molestan o se enojan. Y por eso es que muchos se enojan porque no les celebran el cumpleaños. Porque las motivaciones de la celebración es muy pecaminosa. Porque quieren que los demás les amen al nivel que ellos creen que deben ser amados. Sin embargo, sea de una manera pecaminosa o sea en la gracia de Dios en medio del marco de la iglesia, toda persona, por lo menos en nuestra cultura, en nuestro país, el día de su cumpleaños espera que alguien le diga feliz cumpleaños. Todos esperan eso. Es más, hay familias que dicen el cumpleaños tiene que celebrarse el mismo día. Caigan perros, gatos del cielo, truenos, relámpagos, hayan huracanes, tiene que celebrarse el mismo día. Hay familias que tienen esa tradición, esa cultura. No es mi caso, pero hay familias que tienen esa tradición. Entonces es un día, y este es el concepto con el que quiero iniciar, es un día separado para un reconocimiento especial. ¿Por qué quise iniciar con esto? Porque no solo pensamos en el cumpleaños como un día festivo, especial, sino que a nivel nacional también existen días festivos, lo que llamamos feriados. El 15 de septiembre, un día separado para celebrar nuestra independencia. Un día que se separa a nivel nacional para un reconocimiento de acontecimientos históricos que le han dado una libertad a nuestra nación. Es un día separado. Inicio con esto porque quiero ilustrar un poco el concepto de santo. Muchos cuando vemos la palabra santo entendemos que es alguien santo moralmente perfecto en su integridad. Y eso es correcto, eso está bien. Pero en los términos bíblicos, santo tiene una connotación que aunque esta es parte de esa connotación, la connotación de santo es más amplia. La connotación de santo es de separación. Un reconocimiento de alguna medida de esa separación.
Entonces tenemos el término santo definido en dos maneras, una perfección moral, pero cuando hablamos de un Dios santo estamos hablando de un Dios único. El cumpleaños es un día único, el 15 de septiembre es un día único en el año para celebrar la independencia. Cuando hablamos de santo en términos de separación y hablamos de Dios como santo, no estamos hablando solo de que es moralmente perfecto, sino que Él es único. Quiero que vaya conmigo ahí. Él es único, el único creador de los cielos, de la tierra y todo el universo. El único soberano, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, majestuoso, quien tiene toda perfección y autoridad sobre todo lo que Él ha creado. Cuando nosotros vemos la majestuosidad trascendente, inigualable de Dios, debemos meditar un poco en cuánta distancia hay entre nosotros como hombres y un Dios inigualable. Ahora cantábamos inigualable. Pero está bien que lo cantemos, pero ¿qué tan claro tenemos que Dios es único, que es santo, inigualable, majestuoso, soberano? ¿Qué tan claro tiene la iglesia eso hoy? ¿Acaso podemos ver eso en la iglesia? Si tiene este concepto claro, nosotros debemos meditar en que existe una gran distancia entre la perfección rotunda, soberana, majestuosa, inalcanzable, inigualable de Dios y nosotros. Este concepto va a acompañarnos este sermón y quiero que lo tengamos ahí. En esta sección debemos recordar una vez más el propósito del libro de Deuteronomio. El propósito del libro o de lo que Moisés está hablando en sus discursos al pueblo es renovar el pacto que Dios había hecho con Moisés, renovarlo con esta nueva generación. Dios se muestra como un Dios fiel en todo el libro de Deuteronomio, quien a su vez demanda fidelidad a su pueblo. En este primer discurso, Moisés está recordándoles lo fiel que Dios ha sido, con el propósito de más adelante llamarlos a permanecer fieles a Él. Esta fidelidad que se espera del pueblo debe ser reflejada a través de la obediencia a sus palabras. Hay un profundo llamado de Dios al pueblo para que obedezca. Él les dice: yo soy fiel, aquí está mi fidelidad, la he mostrado a ustedes. Ustedes respondan siendo fieles, siendo obedientes. Vimos elementos importantes. Vimos que el temor nos lleva a la duda y que la duda nos lleva al pecado. Vimos que el valor nos lleva a la confianza y la confianza nos lleva a la obediencia. Vimos que Satanás quiere que nosotros tengamos temor, que nosotros dudemos, que vivamos con afán, que no confiemos en Dios. Por eso estamos hablando en medio de una sociedad donde las crisis de ansiedad están aumentando, donde los ataques de pánico aumentan, donde la psicología crece, pero el hombre no quiere tomar en cuenta a Dios ni quiere confiar en Él. Y tenemos intentos tristes por parte de la psicología para tratar temas que el Evangelio trabaja con mucha claridad. Lo que vemos en el libro, lo que hemos estado viendo, nos está llamando a confiar en Dios, a reconocerlo en nuestros caminos, ver hacia la promesa. Pero en esta sección de hoy, después de hablar de los hombres valientes que fueron fieles y que confiaron, Moisés hace ver cómo la confianza de estos hombres fue respaldada por Dios según su promesa. Antes de hacer un fuerte llamado a la obediencia, que es en el próximo sermón que inicia, el llamado a la obediencia, Moisés le recuerda al pueblo que Dios se enojó con él.
no permitiéndole entrar a la tierra prometida. Ve conmigo Deuteronomio capítulo 3 y vamos a los últimos versos del capítulo 2 que estuvimos viendo la semana anterior. Dice la palabra del Señor en el verso 21. En aquel tiempo le ordené a Josué: tus ojos han visto todo lo que el Señor, Dios de ustedes, ha hecho a estos dos reyes. Así hará el Señor a todos los reinos por los cuales vas a pasar. No les teman, porque el Señor su Dios es el que pelea por ustedes. En su fidelidad, Dios ya está estableciendo un nuevo liderazgo. Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, pero era necesario que un líder fuera tomando la batuta, tomando la estafeta que tenía Moisés. Verso 23, y aquí iniciamos nuestra sección de hoy. Yo también supliqué al Señor, le está contando Moisés a esta nueva generación. Yo también supliqué al Señor en aquel tiempo: oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes y no me escuchó. Y el Señor me dijo: basta, no me hables más de esto. Sube a la cumbre del monte Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente, y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás ese Jordán. Pero encarga a Josué y anímalo, fortalécelo, porque él pasará a la cabeza de este pueblo y él les dará por heredad la tierra que tú verás. Así que nos quedamos en el valle frente a Bet-peor. Dios le dijo: vaya y véala, porque usted no va a entrar. Y Moisés suplicó, y Dios se enojó. Basta ya, Moisés. A pesar de que Moisés fue un líder infiel, Dios muestra su fidelidad otorgando otro líder en Josué para cumplir lo que había prometido. Pero ¿qué fue exactamente lo que pasó con Moisés? ¿Cuál fue la torta que se jaló Moisés? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Debemos, para apreciar esta sección, ir a ver dos sucesos. Primero vaya conmigo a Éxodo capítulo 17 y vamos a ver el primer suceso. ¿Cómo fue que esto se dio? ¿Por qué Moisés recibió el enojo de Dios? Dios se enojó con él. Un hombre con el que había hablado, que había guiado al pueblo, que lo había llevado, había sido el instrumento que el Dios Redentor utilizó para sacar a su pueblo. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Si tuvo una cercanía con Dios, lo vio en la zarza, escuchó la voz de Dios. ¿Qué pasó con Moisés? Verso 5 del capítulo 17 de Éxodo. Entonces el Señor dijo a Moisés, aquí hagamos una pausa. Antes de que este verso se diera, el pueblo estaba quejumbroso, molesto, reclamando al mismo Dios, reclamando a Moisés, porque tenían sed y decían: ¿por qué nos trajeron aquí para morirnos? Siempre el pueblo quejándose. Y lo vimos ya en otro sermón, el pueblo quejándose, el pueblo molestando. Entonces el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña. Prestemos atención a cada detalle. Yo estaré sobre la peña. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la contienda de los israelitas
y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? El Señor mostró en este primer suceso que estaba con ellos. El Señor muestra que está con ellos proveyendo agua en abundancia, pero preste mucha atención. El Señor estaba en la piedra y el agua vino a ser vida para ellos. Ella permitiría que no muriesen para que llegasen a la tierra prometida. Vamos al segundo suceso, Números capítulo 20, igual en la peña. Números capítulo 20, verso 1. Vamos a leer un poquito más de versos acá. Verso 1. Toda la congregación de los israelitas llegaron al desierto de Sin en el mes primero. Y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación. Y se juntaron otra vez el pueblo contra Moisés y Aarón. Y el pueblo discutió con Moisés y le dijo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. Vean, hermanos, qué fuerte esto. Ya habían pasado los 38 años. ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de siembra, ni de higuera, ni de viña, ni de granados, ni aún hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de la reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Y el Señor habló a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña a la vista de ellos. Hablen a la peña, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. ¿Qué le dijo el Señor? Háblele, háblele. Pero vean la reacción de Moisés, verso 9. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: oigan, ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los israelitas discutieron con el Señor, y Él manifestó su santidad entre ellos. El no obedecer refleja incredulidad delante de Dios. Nuestra obediencia es el reflejo de que nosotros creemos las palabras de Dios. ¿Está conmigo? No obedecieron Moisés y Aarón sus palabras, y aunque Moisés fue el de la acción, Aarón estaba con él ejerciendo ese liderazgo, y por eso Dios les habla en plural. No trataron a Dios como santo en el sentido de que al no obedecerle reconociendo su autoridad soberana, menospreciaron su carácter, sus atributos majestuosos, su completa santidad. Esta santidad de Dios nos habla de la majestad trascendente de Dios, de su magnífica superioridad que lo hace digno de nuestro honor, de nuestra adoración, de nuestra reverencia, de nuestra veneración y de nuestra obediencia. Moisés pretendió usurpar en su ira el lugar de Dios, porque Moisés dijo: sacaremos. El que sacaba el agua era Dios. Y él con ira golpeó exasperadamente la piedra.
Esto provocó que Dios se enojara. Ellos debían darle el lugar a Dios como aquel único, el lugar que merece, obedeciendo completamente sus palabras. El no obedecer completamente sus palabras a la luz de esta realidad es lo mismo que no tratarlo como santo. Quiero ilustrar un poco esto y voy a esforzarme por hacerlo. Una vez, hablando con mexicanos de las veces que nos ha tocado estar allá, ellos nos decían, es que ustedes hablan como las historietas de cómics, me dijeron una vez. ¿Por qué? Porque ustedes hablan con sonidos. Yo iba en el carro, boom, y yo me acerqué y yo le dije, ta, 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 ta. Y cuando yo iba, pum, pla, y me caí. Nosotros hablamos como los cómics y metemos el sonido. Entonces yo en el trabajo con mis compañeros vacilando, cuando un compañero dice, yo le dije ta 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 ta, y yo le dije, ¿y cómo le digo? Ta 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 ta. Entonces se ríen y yo los paso vacilando con eso. Iba yo en el carro, boom, ¿cómo hacía el carro? Entonces se ríen y por ahí vacilo mucho en el trabajo con eso, porque nosotros hacemos bien feo cuando hacemos todos esos sonidos, pero no nos damos cuenta. Entonces el chiste es que lo hacemos sin darnos cuenta. Pero un día, yo trabajo en un lugar donde están todos los cubículos abiertos y todos nos vemos las cabezas y hablamos y nos vacilamos y todo eso ahí, ¿verdad? Y un día llegó el director, el jefe del jefe de mi jefe. La bala pesada, un chavalo sencillo, buena nota, muy amable, un vacilón. Ya se pensionó. Él llegó y se me acercó a la oficina ahí donde estoy yo y vi una cafeterita que yo tengo. Y entonces dice, oh, qué linda cafeterita esta que usted tiene. Y digo, sí, vieras qué bonita. No, yo tengo una, dice, que es diferente. Y yo le enciendo y cuando yo la enciendo ella empieza. Entonces la conversación sigue, yo, qué bueno, no sé qué. Y él se va y todos los compañeros me vuelven a ver. Y me dice uno, a él sí no le pregunta cómo hizo la cafetera. Dentro de la jerarquía institucional, sin yo pensarlo, le di un lugar de respeto al jefe de mi jefe, al director del área. Sin yo pensarlo, consideré que la jerarquía, en mi inconsciente, la jerarquía institucional, merece respeto. Y tampoco le tengo tanta confianza. En la casa pueden estar los niños. Digamos que los papás salieron un momento y ellos están haciendo un verdadero desastre. Pero cuando suena el portón y entran los papás y son unas aureolas así, aquí no pasó nada. Así son los niños, porque le dan el lugar de autoridad a sus padres. En Estados Unidos, cuando hay un congreso o algo, entra el presidente de los Estados Unidos y las personas se ponen de pie. ¿Pueden sentarse? Se sientan. Hay como una reverencia por la investidura presidencial, una línea de respeto porque se reconoce la autoridad de ese presidente de los Estados Unidos. Hay un marco de valores, principios y respeto en las jerarquías políticas, institucionales, porque se reconoce tal figura. Pero el Dios en el que nosotros creemos es santo, como moralmente perfecto, pero como único y soberano, majestuoso, inigualable, inalcanzable, todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Pero vean esto, Él habita en nosotros. Y recordamos el principio del coram deo. Estamos delante del Señor todo el tiempo. Él ve nuestros pensamientos. Él ve nuestras motivaciones.
Él ve nuestras intenciones. Usted puede apantallar a su hermano, a su hermana, al pastor, a su familia. Usted puede apantallarlos. Pero Dios está viendo todos sus pensamientos. La pregunta ahora es, ¿nosotros en nuestro diario vivir le damos a Él el lugar reverente? ¿Lo veneramos? ¿Le adoramos con todos nuestros pensamientos? ¿Con todas nuestras acciones? Cada reacción de obediencia que tenemos lo hacemos a la luz de esa veneración profunda delante de un Dios que es perfectamente moral, infinitamente majestuoso, inalcanzable, inigualable, soberano. ¿Estamos conscientes de ese principio en nuestras vidas? Moisés debía ser un líder que fuera modelo de obediencia. Él debía reconocer la santidad de Dios absoluta delante del pueblo, siendo íntegro en su accionar. Él debía honrar la santidad de Dios, siendo Dios único en su majestuosidad. El pretender tomar el lugar de Dios actuando con orgullo, ignorando sus palabras y haciéndolo a mi manera, dejando de lado las palabras de Dios, no es más que no tratar a Dios como santo. El tratar a Dios como santo es seguir sus palabras tal cuales son. El orgulloso va a decir, como vimos en aquel sermón, yo no quiero las palabras de Dios, yo lo voy a hacer como a mí me gusta, como a mí me parece, pero eso es no tratar a Dios como santo. Desde nuestros pensamientos, pasando por nuestras palabras hasta nuestras acciones, cada una de esas cosas debe realizarse bajo una profunda veneración, reconocimiento, adoración del Dios santo e inigualable en el que nosotros creemos. Dice el Salmo 106, no lo busque, yo se lo leo. También hicieron que él se enojara en las aguas de Meriba, hablando de Dios. Y le fue mal a Moisés, dice este Salmo, por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes con su espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios. La Biblia afirma que el pueblo fue el culpable de que Moisés se enojara, ¿cierto o no? Pero ¿contra quién se enojó Dios? Contra Moisés. Usted cuando se enoja o cuando comete un pecado, usted puede decir, es que yo lo hice porque él me dijo, yo lo hice porque él me provocó, yo lo hice porque me trataron así, yo lo hice porque aquellos hicieron aquello conmigo. No importa la excusa que usted quiera poner, el responsable del pecado será usted. No le eche la culpa ni a sus papás, ni a sus hermanos en Cristo, ni al pastor. Usted es el responsable. Vean que la Biblia es enfática en decir que Moisés se enojó por culpa del pueblo, pero el enojo fue de Moisés. El pecado fue señalado de Dios, por Dios sobre él. Siempre seremos los responsables de nuestro accionar delante de un Dios santo, sin importar lo que nuestro contexto nos presente, sin importar cómo sea su hermano, sea alto, pequeño, agradable, no tan agradable. Siempre debemos cumplir las palabras de Dios. Nosotros somos responsables, mis hermanos. Ahora, partiendo de estos sucesos, vamos a nuestra sección de hoy, verso 23. Vamos a ir desgranando un poquito lo que puede hacer. Yo también supliqué al Señor, dice Moisés en aquel tiempo, oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer las obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Y nos lleva a nuestro primer encabezado. El hombre es llamado a reconocer quién es Dios. Moisés está relatando esto a la nueva generación, demarcando la grandeza de Dios, y expresa que hay un solo Dios único,
grande, que no hay nadie que pueda hacer las obras que Él hace. Él es inigualable en sus obras. Nosotros, como el pueblo de Dios, debemos reconocer quién es Dios. La única forma en la que podremos reconocer su lugar es conociendo lo que Él hizo. Debemos ver la revelación de Dios en su palabra para conocer quién es Él. Moisés habla de sus obras, de sus hechos, pero ¿cómo conoceremos nosotros sus obras y sus hechos si no vamos a las sagradas escrituras que nos revelan quién es ese Dios? Nosotros tenemos que entrar a la escritura y ver quién es el Dios en el que hemos puesto nuestra confianza. ¿Y qué demanda Él de su pueblo, siendo Él santo? Moisés desea que el pueblo recuerde que nadie puede hacer las obras que Él hizo. Lo que Dios hizo con su pueblo va en una dirección opuesta a la razón y lógica humana. La intención al ver la grandeza de Dios es que confiemos plenamente en Él. Mis hermanos, nosotros debemos, como pueblo de Dios, ser intencionales en escudriñar las escrituras para ver quién es Dios. ¿Y qué quiere Él de su pueblo? Nos encanta hablar de la centralidad del Evangelio. Nos encanta. Dios hizo una obra, transformó nuestra identidad y respondemos en obediencia. Muy bien, eso es así, es cierto. Pero esa obra que Él ha hecho involucra todo su carácter, incluyendo su santidad. Transforma a los hombres para llevarlos en una santificación en medio de la obediencia. Entonces Dios, en el libro de Deuteronomio, en esta sección, nos está comunicando que es importante que nosotros tengamos muy en cuenta y muy claro que Dios se enoja contra todo aquel que no le trata como santo. ¿Sí? Permíteme, verso 25, te suplico cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes y no me escuchó. Y el Señor me dijo, basta, no me hables más de esto. Pero ¿qué fue lo que pasó en Números que acabamos de leer? Porque ustedes, le dijo el Señor a Moisés y a Aarón, no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas. Por tanto, no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Y así es como se traduce el enojo de Dios. No llegarán a la tierra prometida. Nos lleva a nuestro segundo encabezado. La desobediencia del hombre por no reconocer quién es Él despierta el enojo de Dios. Vimos cómo se enojó en el verso 34 del capítulo 1 cuando el pueblo no le creyó. Cuando el hombre no le cree a Dios sus palabras, Él se enoja. Cuando el hombre no confía en Él, Él se enoja. Cuando el hombre no quiere recibir el mensaje de paz como Seón, Él se enoja. El no confiar en las palabras de Dios es pecado. El pecado despierta ese enojo de Dios. Y hubo un artículo que les compartí acerca de la ansiedad como uno de los pecados respetables. Nos escandalizamos con el adulterio, nos escandalizamos con la fornicación, con la mentira, pero pareciera que la iglesia de hoy está viendo como muy natural la ansiedad y el temor. Cuando nosotros experimentamos ansiedad, a no ser de que sean por asuntos fisiológicos y químicos en nuestro cerebro, a no ser de que sea eso, la ansiedad es un reflejo del profundo pecado de incredulidad, donde nosotros no estamos confiando en las palabras de Dios. El afán gobierna mucho sector de la iglesia. Inclusive vi un pastor en un post que cayó muy mal de salud, pastor Joselo, y él dijo, me siento reprendido, voy a parafrasear, a arrepentirme por mi afán, por mi ansiedad. Nosotros somos muy propensos a caer en afán.
y en ansiedad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a solucionar? ¿Y ahora para dónde vamos a agarrar? ¿Qué vamos a hacer? El Señor dice, confíen que yo soy soberano y tengo control de todas las cosas. Pero el no confiar a la luz de los sermones anteriores es pecado. El pecado despierta el enojo de Dios, pero el motivo por el que despierta este enojo es porque no es tratado como santo, no se venera, no se reverencia, no se le teme y se actúa en pecado deliberadamente delante de Él. Cada vez que pecamos, lo hacemos delante de Él. Y esto no es para su hermano. No es para su esposa o para su esposo. Esto es para usted. El tratar a Dios como santo implica colocar sus palabras en nuestra vida en el primer lugar. Vamos a ir entrando un poquito en esto. La prioridad del pueblo de Dios debe ser obedecer sus palabras, porque lo venera, porque lo reverencia, porque lo adora, porque lo honra, porque Él es único, porque es santo, porque es inigualable, porque es soberano, porque es creador de los cielos y la tierra. Esa majestuosidad que algunos llaman traumática de Dios, que nos coloca a nosotros en lo más bajo y a Él en lo más alto, donde ni siquiera podemos comprender su grandeza y su poder. Cuando nosotros contemplamos eso, entonces nosotros le veneramos, le honramos cada momento de nuestra vida. La prioridad de la iglesia debe ser honrar las palabras de Dios. Esa es la prioridad 1. Pastor, ¿pero a qué se refiere? Esa es la prioridad 1 cuando le llega su salario. Honrar a Dios. Porque lo venera, porque lo honra, porque usted entiende que en su soberanía, providencia y poder y su gracia, usted recibe de lo que Él le da. Usted debe honrar a Dios y tener prioridad en su tiempo para con Él. Hermano, si usted no tiene tiempo para sus devocionales, en una sociedad como la de hoy, para orar, para su devocional familiar, le voy a decir que usted no está tratando a Dios como santo. Él no es su prioridad. Porque para lo que es prioridad, siempre hay tiempo. Si Dios es nuestra prioridad, nosotros iremos a sus palabras, obedeceremos sus palabras, tendremos una vida de comunión profunda con Él, porque lo veneramos, porque es nuestra prioridad obedecer sus palabras, es nuestra prioridad hacer lo que Él dice que debemos hacer. Instruir a nuestros hijos es algo que Dios quiere que hagamos. Usted no puede decir que no tiene tiempo. Usted lo que tiene que decir es: yo he sido un irresponsable que no he priorizado en lo que Dios dice que debo priorizar. Y arrepentirse por eso. Nuestro tiempo refleja cuánto nosotros tratamos a Dios como santo. Nuestras fuerzas, nuestra energía refleja qué tan claro tenemos nosotros que Dios es santo. Si Dios es el primer lugar, es el primer lugar en todas las áreas. Si de verdad yo lo venero en todas las áreas. En la mañana me levanto y digo: Señor, gracias. Sí, a veces hay días difíciles. Pero Dios nos llama a reconocer el lugar que Él tiene en nuestras vidas. Nosotros le vamos a dar el lugar a Él conscientes del corandeo que está todo el tiempo delante de nosotros, viendo todo lo que hacemos. Nuestro tiempo y nuestro dinero en un contexto de iglesia local van a reflejar qué tanto Dios es nuestra prioridad. La formación de nuestros niños, los hijos que honran a los padres, qué tanto es Dios primero en sus vidas. ¿Es Dios lo primero?
o el no puedo es su prioridad. No puedo, pastores, no puedo, pastores, no puedo, pastores, no puedo. ¿De verdad entonces Dios es el primero en nuestras vidas? ¿De verdad lo reverenciamos como a santo? ¿Es nuestra prioridad en todo lo que hacemos? El pueblo de Dios trata a Dios como santo en el tanto sea valiente confiando en Él y como consecuencia obedeciéndole. El pueblo de Dios debe santificar el nombre de Dios con una profunda confianza y obediencia a Él. Debe venerarlo, debe honrarlo, debe obedecerle. Esto no es, hermano, un asunto de sentimientos o de decir yo creo. Es un asunto de práctica, de obediencia, que es producto del Evangelio en nosotros. Si nosotros vemos a Dios como el santo, único, soberano, inalcanzable, inigualable sobre todas las cosas, entonces Él será lo primero en todo lo que nosotros hagamos. El enojo de Dios trae consigo castigo. La generación pecadora fue castigada no permitiéndose entrar a la tierra prometida. Moisés fue castigado no permitiéndosele entrar en la tierra prometida. Esto nos comunica que nosotros somos dignos de castigo por no tratar a Dios como santo. ¿Cómo está usted tratando a Dios en su vida? ¿Lo está haciendo a su manera o lo está haciendo a la manera de Dios? ¿Lo está haciendo como usted cree, en su sabiduría humana, o lo está haciendo a la luz de la sabiduría de Dios? ¿Está reconociendo a Dios? ¿Está reconociendo el lugar de Dios? Todos nosotros somos dignos de castigo por no confiar en Dios y no obedecer sus palabras, por no venerarlo, por no honrarlo con nuestro tiempo, con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos, con nuestras finanzas, por no honrarlo, por no tratarlo como el primero, como nuestra prioridad. Nosotros somos dignos de castigo. Tenemos situaciones difíciles, hermanos, en nuestro caminar, donde creemos que Dios nos ha abandonado. Dejamos de confiar en Él y actuamos con orgullo. Nuestro enojo, nuestros malos deseos, nuestras malas intenciones, chismes, envidias, codicias, todos esos sentimientos de pecado que son impulsos en nosotros, están llevándose a cabo delante de Dios. Todo nuestro orgullo, toda nuestra sed de reconocimiento y aplausos, todos nuestros malos deseos lujuriosos están delante de Dios. El enojo nuestro está delante de Dios. Primera de Pedro capítulo 1. Vaya conmigo, Primera de Pedro capítulo 1. Hay un lugar que la iglesia le debe dar a Dios. No solo en su manera de vivir, sino también en la vida de iglesia. Él tiene un lugar. Primera de Pedro capítulo 1 verso 13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Qué dice? Pongan su esperanza, confíen. Verso 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Él nos ha santificado para que estemos separados del mundo y el pecado que en él hay. No significa que debemos salir literalmente del mundo, sino lo que esto significa es que nosotros no somos como el mundo.
La iglesia no es como el mundo. La iglesia no debe actuar como el mundo, no debe vivir como el mundo, no debe hacer lo que el mundo hace, no debe reaccionar como el mundo reacciona. La iglesia vive diferente, en una santidad, en una constante búsqueda de santidad moral. El buscar vivir en santidad moral es el resultado de reconocer su lugar en veneración, en honra y adoración. El vivir en santidad, el buscar esa santidad moral, viene después de que reconocemos que Él tiene el primer lugar como único, soberano y con una majestuosidad trascendente que sobrepasa nuestro entendimiento. Cuando nosotros vemos a profundidad ese carácter de Dios, y vemos la distancia que hay entre Él y nosotros. Y cómo Él nos demanda que le reconozcamos. Y reconociéndole, lo evidenciamos siendo fieles en obediencia. ¿Es el Señor el primer lugar? ¿O es el paseo que yo creo que merezco? ¿O es ir a comer al restaurante más caro que yo creo que merezco? ¿Es el Señor el primer lugar? ¿O primero es dormir más de lo que debo dormir? ¿Es el Señor el primer lugar? ¿O servirle a Él? ¿O servirle a la iglesia? ¿Es el primer lugar Él? ¿O mis deseos pecaminosos, impulsos de pecado que me hacen hacer lo incorrecto cuando nadie me ve? ¿Es el Señor el primer lugar o mi orgullo? No, pastor, es el Señor mi primer lugar. Entonces usted tiene una vida de constante perdón y humillación. Pero si usted no pide perdón y si usted no se humilla, usted es un orgulloso y no está tratando a Dios como santo. Si usted maltrata a su esposa, usted maltrata a su esposo, maltrata a sus hijos, maltrata a sus padres, a sus hermanos de la congregación local y no corre a pedir perdón, usted no está tratando a Dios como santo. Usted se está poniendo primero que Él, usurpando el lugar de Dios. En el momento en el que nosotros no le damos el primer lugar a Dios y lo tomamos nosotros y nuestros caprichos, deseos, orgullo y todo lo demás, nosotros estamos usurpando el lugar que Él tiene en nosotros. Y ahí es donde caemos en la idolatría, en nosotros mismos. Él debe ser nuestro único ídolo, Él. Y Moisés usurpó el lugar de Dios con una actitud de enojo. Y él dice, sacaremos. ¿Cómo sacaremos? Cuando el hombre piensa que él es el que hace, está usurpando el lugar de Dios en medio de su pueblo. En el momento en que yo como pastor piense que toda la gracia de Dios que veo en la iglesia es por mí, estoy usurpando el lugar de Dios y no lo estoy tratando como santo. El reconocer constantemente que todo es por su gracia es darle a Él el lugar que tiene. En el momento en el que usted dice, yo me siento orgulloso de lo que yo soy, usted está usurpando el lugar de Dios, porque lo que usted es o tiene o hace es por la gracia de Dios. Si sus hijos lo han honrado es por la gracia de Dios, ellos no son su trofeo, es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Pastor, entonces, ¿cómo hacemos? Cuando nos sentimos bien por lo que hacen nuestros familiares, hermanos, reconozca la gracia de Dios en ellos. Y que Dios ha sido muy bueno permitiéndoles hacer lo que hacen. Verso 27 de Deuteronomio capítulo 3. Sube a la cumbre del monte Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur, al oriente y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. Pero encarga a Josué y anímalo, fortalécelo, porque él pasará a la cabeza de este pueblo y él les dará por heredad la tierra que tú verás. Así que nos quedamos en el valle de frente a Bet Peor.
Siendo el líder Moisés, pongamos atención a esto, debió tratar a Dios como santo y no lo hizo. Siendo él quien habló directamente con Dios, Moisés debió tratar a Dios como a santo, mostrando una perfecta obediencia. Moisés no pudo lograr que el pueblo fuera obediente. Él tampoco logró tener una perfecta obediencia. El enojo de Dios se mostró para con el pueblo y para con Moisés después por este pecado. El pueblo careció de un líder no solo moralmente perfecto, sino que él era como el pueblo. No era único, no era santo como Dios. Pero hubo un hombre muchos años después que habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, que mostró la santidad de Dios en perfecta obediencia delante de los hombres, Cristo Jesús, nuestro Señor. Él no solo le dio el lugar a Dios, sino que Él es Dios. Él es el líder que pudo hacer a su pueblo obediente. Hebreos capítulo 1, vaya conmigo, Hebreos capítulo 1, ya vamos casi cerrando. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que en ellos. Cristo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. La iglesia debe darle el lugar a Cristo, quien tiene toda la preeminencia cósmica que vemos en Colosenses. Cristo es sobre todas las cosas, y como dice Juan, todo fue creado por medio de Él y para Él, y sin Él nada de lo que se creó hubiese sido creado. Cristo debe ser el centro del pueblo de Dios, debe ser exaltado en el pueblo de Dios, y Él, por el poder del evangelio, fue el líder, no solo que fue santo, moralmente perfecto, sino que único, porque Dios se lo ha dado, porque Él es Dios. No solo eso, sino que Él, por el poder del evangelio, hace por medio de su Espíritu Santo que el pueblo sea obediente. Nuestro tercer y último encabezado: el enojo de Dios no traerá castigo sobre su pueblo. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, no verá la vida. Vuelvo a leer: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Eso quiere decir que el que cree, obedece. Sino que la ira de Dios permanece sobre él, sobre el que no obedece, sobre el que no cree. Su pueblo, hermanos míos, hoy son todos aquellos que han creído, que se dirigen a la promesa, como estaba el pueblo de Israel, que estaba a las puertas de ella. Es necesario, mis hermanos, que el hombre crea en Cristo para que el enojo de Dios no traiga sobre él castigo. Cristo cargó el castigo de todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, porque estábamos en enemistad con Dios. Todo el enojo y el castigo de Dios iba a caer sobre nosotros, pero el líder del pueblo de Dios cargó con nuestro pecado, Jesucristo, en la cruz del Calvario. Pero aquellos que creen en Él y confían y le obedecen son los que tendrán vida eterna.
Esto porque Él, cuando nos transforma por el poder del Evangelio, dice Primera de Pedro, que nos convierte en hijos obedientes. Ahora nosotros somos hijos obedientes. La pregunta es, ¿nosotros somos hijos obedientes en todo lo que he mencionado y mucho más? ¿Somos obedientes tratando a Dios como santo en nuestras vidas? ¿De verdad el Evangelio ha obrado en nosotros? ¿De verdad se puede decir que ha obrado? ¿Lo podemos reflejar respondiendo a las palabras de Dios en humildad? Al ejercer el castigo sobre los hombres, Dios manifiesta su santidad. Le hace ver al hombre quién es Él, su majestuosidad, su justicia, su juicio y su poder. Y dice en Números, aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los israelitas discutieron con el Señor y el Señor manifestó su santidad entre ellos. Él dice, este es mi lugar. Y el pueblo debe darme mi lugar y tratarme como a santo. En todas las áreas de su vida. Moisés está diciendo esto antes de empezar a renovar el pacto, hablando de la ley y de la obediencia, que es lo que veremos después. Entonces, todo lo que vamos a buscar obedecer en el libro de Deuteronomio, todo eso que vamos a obedecer debe ser a la luz de una reverencia, veneración, adoración profunda, una contemplación de la majestuosidad inalcanzable de Dios. Como iglesia, busquemos santificar el nombre de Dios. Y es allí donde en Mateo 6 Jesús les decía, cuando ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, allí donde estás, santificado sea tu nombre. Que se reconozca en medio de los hombres su lugar como único, majestuoso, soberano, inigualable, inalcanzable, incomprensible. Cuando nosotros nos esforzamos en nuestra mente finita por meditar en esa profundidad del carácter de Dios y su grandeza revelada en sus obras, nosotros entonces decimos, mi respuesta a ese Dios es obediencia, porque Él se me ha revelado a mí. Pero hay algo más en esta historia, y con esto cierro. Dios habitaba en la roca. Esa roca nos apunta a Cristo, quien es el agua viva que no permite que muramos. La roca solo podía ser golpeada una vez, así como Cristo es un solo sacrificio. Hebreos capítulo 10, yo se lo leo, verso 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios nos libre de tener por poco lo que Cristo ha hecho. Porque el tener por poco lo que Cristo ha hecho es no tratar a Dios como santo. Y cuando yo no trato a Dios como santo, la consecuencia es que no obedezco. Pero si yo reconozco el lugar de Dios y lo trato como santo, prioridad 1 en todas las áreas de mi vida, mi respuesta es obediencia. No es lo que usted cree, es lo que la palabra de Dios dice.
Por eso se le dijo a Josué, no se salga de ella. No es como usted piensa que se hacen las cosas, es como la palabra de Dios dice. Hermanos, no es como nosotros queremos según nuestra voluntad, es como Dios dice. El pueblo de Dios es llamado a tratar a Dios como santo, obedeciendo sus palabras, honrándolo, venerándolo, reconociéndolo como el único, con toda obediencia. Nosotros, así como el pueblo de Israel en este punto, debemos obedecer a Dios porque Él nos ha hecho hijos obedientes, mostrando así reverencia, honra, veneración, porque Él ha provisto un líder para nosotros que muestra la completa santidad de Dios, Cristo Jesús nuestro Señor. Todos nosotros en algún momento no hemos tratado a Dios como santo en nuestras vidas. Y quiero que tome un momento para meditar en las áreas de su vida. Es más, medite en su día, mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y dígase, pregúntese, ¿Dios es la prioridad uno en mi vida? ¿O son mis hijos? Mis hijos son la prioridad uno y los hijos se convierten en un ídolo. ¿Es mi matrimonio o es Dios? ¿O es que usted tiene como un ídolo su matrimonio? ¿Es Dios la prioridad uno en todo? ¿Su tiempo? ¿Su dinero? ¿Es Dios la prioridad uno? ¿Sus fuerzas? ¿Sus pensamientos? ¿Sus emociones? Somos llamados a tratar a Dios como santo. Que el Señor Jesucristo nos perdone por no haberlo hecho tantas veces. No tratarlo como santo. Dios está comunicándonos en Deuteronomio todo lo que Él ha hecho. Y ahora se nos demanda a nosotros confiar en Él, en sus obras y en su fidelidad.